Vamos a ver dos diagnósticos diferenciales para un paciente que viene con debilidad muscular. Entonces, paciente que viene con debilidad muscular, obviamente puede ser por un montón de causas, pero aquí nada más vamos a hacer distinción entre el síndrome de Lambert-Eaton y la miastenia gravis. Obviamente puede ser otras cosas como toxina botulínica o un montón de cosas, pero vamos a diferenciar entre estas dos porque aunque la patología o aunque la fisiopatología es un poco distinta, los síntomas son muy parecidos, pero hay cosas sutiles que son muy importantes, que es lo que nos dan o lo que nos van a indicar cuál es el diagnóstico. Entonces, primero vamos con la frecuencia. Miastenia gravis es la patología más común de las patologías que involucran la placa neuromuscular. Placa neuromuscular. Y Lambert-Eaton, pues esta no es tan común. Esta no es común. Vamos con la patofisiología. La patofisiología de miastenia gravis tenemos, aquí está la médula espinal, vamos a hacer un corte transversal. Esto es posterior, esto es anterior. Entonces lo voy a poner así. Esto es posterior, posterior. Y esto va a ser anterior, anterior. Entonces tenemos la médula espinal. Aquí está la médula espinal. Hasta posterior, anterior, anterior, posterior. Aquí tenemos la motoneurona inferior. La motoneurona inferior va a inervar a un músculo. Aquí está el botón sináptico y aquí está el músculo que va a inervar. Entonces, en la miastenia gravis lo que pasa es que el receptor que recibe el neurotransmisor que libera esta motoneurona inferior, vamos a tener un anticuerpo en contra de este receptor, que recordamos que este es un receptor, pero al mismo tiempo es un canal. Entonces, tenemos patofisiología de miastenia gravis, son anticuerpos en contra de un receptor de acetilcolina, porque es lo que libera la motoneurona inferior, un receptor de acetilcolina que es tipo nicotínico. Recordemos que tenemos tipo nicotínico o muscarínico. Este es tipo nicotínico. Y específicamente este receptor también funciona como un canal. Pero bueno, ahorita seguimos con eso. Y el síndrome de Lambert-Eaton, esto se da porque recordemos que cuando se despolariza la neurona, se le mete sodio a la neurona o a la célula. Y finalmente aquí cerca del botón sináptico tenemos un canal de calcio que hace que el calcio se meta a la célula y esto hace que las vesículas que contienen acetilcolina se fusionen con el botón sináptico y ahora tengamos acetilcolina aquí en la placa neuromuscular. El paciente que viene con síndrome de Lambert-Eaton tiene un anticuerpo en contra del canal de calcio de la motoneurona inferior o de la motoneurona presináptica. Entonces, aquí, síndrome de Lambert-Eaton, esto es por anticuerpo en contra de canales de calcio, y este es un canal de calcio que depende de voltaje, dependiente de voltaje. Vamos con los síntomas. Los síntomas de miastenia gravis es debilidad muscular que empeora con el uso repetido del músculo. Entonces empeora con uso del músculo. Otra cosa, el paciente va a tener diplopia. Los músculos que están involucrados o los más comunes son el párpado, entonces va a tener caído el párpado, va a tener involucramiento de los músculos faciales, también va a tener involucramiento de los músculos proximales de las extremidades. Entonces, por ejemplo, le va a costar trabajo cepillarse, porque pues para cepillarse tiene que levantar el brazo. Entonces le va a costar trabajo cepillarse, porque va a tener pérdida de la fuerza de los músculos proximales de las extremidades. ¿Y qué más? También el paciente, pues en consecuencia de esto, se va a presentar con disfagia por debilidad de los músculos de la faringe y de la laringe y así, disfagia. Y también debilidad para masticar, o le va a costar trabajo masticar, porque pues los músculos del mastetero y los músculos involucrados en la masticación pues también se van a cansar. Esto es porque aquí, cuando tenemos un anticuerpo aquí, en contra del receptor de acetilcolina, esto hace que, aunque se libera acetilcolina aquí, aunque este receptor reciba la acetilcolina, como tenemos este anticuerpo bloquea a este receptor o a este canal de acetilcolina.
Entonces el paciente sí obviamente tiene acetilcolina y sí responde a la acetilcolina, pero no tiene suficiente acetilcolina que sobrepase el bloqueo por este anticuerpo. Entonces el paciente va a tener debilidad muscular, principalmente de estos músculos. Y otra cosa importante es que el paciente no tiene afección de los reflejos, entonces digamos reflejos normales. Reflejos normales. Eso es porque el paciente sí tiene acetilcolina aquí, sí tiene acetilcolina, entonces cuando le pegamos con un martillo así, pues sí va a responder, sí tiene reflejos. Ahora vamos con la sintomatología del paciente con síndrome de Lambert-Eaton. El paciente obviamente tiene debilidad muscular, pero esta debilidad muscular mejora a lo largo del día, y no es que tenga que ver con el día, es que mejora con el uso del músculo, Ahorita vemos esto. Otra cosa, los músculos involucrados generalmente son igual, los músculos proximales, pero aquí generalmente nada más de las extremidades. Entonces, por ejemplo, de los muslos de las piernas o del brazo. También el paciente se puede presentar con dificultad para peinarse o puede presentarse con dificultad para pararse, por ejemplo, de una silla por debilidad de los músculos de las piernas. ¿Qué más? El paciente va a tener hiporreflexia. Entonces, este paciente no va a responder, o si le pegamos un martillo, puede o no tener reflejos o tenerlos disminuidos, que es una cosa que miastenia gravis no tiene. Y la otra cosa es que estos pacientes pueden tener alteraciones del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Esto es, por ejemplo, el paciente puede tener bradicardia o puede tener taquicardia. Puede tener, por ejemplo, salivación, puede tener constipación, puede tener retención urinaria o cosas así, cosas que tengan que ver con el sistema nervioso simpático o parasimpático, que es una cosa que miastenia gravis no tiene. Ahora vamos con las asociaciones. Un paciente que tiene miastenia gravis, siempre que venga un paciente con miastenia gravis, tenemos que hacerle una tomografía computarizada o una tomografía computarizada para ver que no tenga ya sea una hiperplasia o un tumor del timo. Recordemos que el timo es un órgano linfoide secundario, que es donde maduran los linfocitos T, que es un órgano que finalmente se degenera, o sea, sí, los adultos sí lo tienen, pero pues ya está degenerado y no tiene mucha función, el timo. Pero si hay un paciente que tiene hiperplasia del timo o un tumor del timo, esos pacientes se asocian a que tengan miastenia gravis. Obviamente no quiere decir que si un paciente tiene un tumor del timo va a tener miastenia gravis. Solo es más probable que un paciente que tiene un tumor del timo tenga miastenia gravis, o esa probabilidad es más probable que la probabilidad de que un paciente normal que no tenga patología del timo en natural tenga miastenia gravis. Entonces esa es la asociación. Y en pacientes con síndrome de Lambert-Eaton, la asociación es cáncer de células pequeñas del pulmón. Entonces tenemos un paciente que viene con síndrome de Lambert-Eaton, lo metemos a tomografía computarizada o una radiografía de tórax para ver que no tenga cáncer de células pequeñas del pulmón. Aquí igual, no todos los pacientes que tienen cáncer de células del pulmón, de células pequeñas del pulmón, van a tener síndrome de Lambert-Eaton, pero tienen mayor probabilidad de desarrollar síndrome de Lambert-Eaton si tienen cáncer de pulmón a un paciente que no tenga cáncer de pulmón de células pequeñas. Tiene que ser de células pequeñas. Ahora vamos con ¿qué pasa si al paciente le damos un inhibidor de la acetilcolinesterasa? Entonces, en el paciente que tiene miastenia gravis, tenemos un anticuerpo aquí en contra del receptor de acetilcolina. Si le damos inhibidores de la acetilcolinesterasa, las acetilcolinesterasas son enzimas que destruyen a la acetilcolina. Entonces, destruyen a la acetilcolina. Esto es la acetilcolinesterasa. Si le damos un inhibidor de la acetilcolinesterasa, entonces no se destruye la acetilcolina. Entonces vamos a tener un aumento de duración de la acetilcolina. Entonces aquí en la membrana neuromuscular, aquí vamos a tener más acetilcolina, que es lo que queremos para el paciente que viene con miastenia gravis. El paciente con miastenia gravis sí tiene acetilcolina, pero este anticuerpo está bloqueando al receptor. Entonces la acetilcolina no es tan fácil que se una a su receptor.
Entonces, si bloqueamos a las acetilcolinesterasas, no se destruye la acetilcolina y se queda más acetilcolina que en la placa neuromuscular, entonces dura la acetilcolina. Entonces, esos pacientes mejoran cuando se le da un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y el paciente que viene con síndrome de Lambert-Eaton, sí tiene un efecto, sí tiene una mejoría, pero es muy mínima. Entonces mejoran, pero de manera muy leve. Entonces podemos decir que casi no hay cambio. Casi no hay cambio. Aquí el paciente tiene que no puede hacer fusión de la acetilcolina de la vesícula que contiene acetilcolina con el botón sináptico. Entonces, no importa que aquí la acetilcolinesterasa no destruya la acetilcolina. Si no podemos poner suficiente cantidad de acetilcolina, pues no va a tener mucho efecto la acetilcolinesterasa o que inhibamos a la acetilcolinesterasa, porque el problema es que la acetilcolina no está llegando a la placa neuromuscular. No está llegando porque el calcio no se está metiendo a la neurona, y como no se mete el calcio en la neurona, la vesícula no se fusiona con el botón sináptico, entonces no se libera la acetilcolina. Por eso estos pacientes no mejoran, especialmente si se le da un inhibidor de la acetilcolinesterasa, porque por muy poquita acetilcolina que tengan aquí, puede ser que esa acetilcolina dure más si le damos un inhibidor de la acetilcolinesterasa, pero aquí el problema es que no están teniendo suficiente acetilcolina porque no hacen la fusión de la vesícula con el botón sináptico. Entonces, estos no mejoran especialmente, este sí. Ahora el tratamiento, que aquí no lo puse, tratamiento para miastenia gravis, pues es darle los inhibidores de la acetilcolinesterasa. El más común es neostigmina. Mientras que el paciente con Lambert-Eaton, pues aquí no se le hace nada, digamos es tratamiento de soporte. Se le puede hacer plasmaféresis, que esto es cualquier paciente que venga con una enfermedad autoinmune, que tenga anticuerpos en contra de sí mismo, pues si le hacemos reemplazo del plasma, pues le estamos quitando anticuerpos. Obviamente luego los va a producir, pero pues al hacerle un cambio de plasma, pues se le quitan los anticuerpos de manera temporal. Entonces, tratamiento de soporte, como última línea, pues es la plasmaféresis. O obviamente si es un paciente que viene con cáncer de pulmón, pues hacer resección o darle quimioterapia. Generalmente los pacientes que vienen con cáncer de células pequeñas de pulmón se les da quimioterapia. Entonces, tratamiento de soporte o tratarle el cáncer de pulmón si es que tiene, y si no, pues plasmaféresis, que pues es muy raro que se haga esto. Y el paciente con miastenia gravis, pues se le da neostigmina. Si esto no llegara a funcionar, se le puede hacer igual plasmaféresis, pero esto es súper raro, y esto ya es obviamente después de que hayamos excluido que el paciente no tenga un timoma, un tumor del timo o una hiperplasia del timo. De hecho, los pacientes que tienen miastenia gravis se les quita el timo. Tengan hiperplasia o no, se les quita el timo, y si mejoran, pues ya mejoraron. Si no, pues se les da la neostigmina, y si no funciona, ya se les hace la plasmaféresis. Pero bueno. Ahora, medicamentos que están contraindicados en pacientes con miastenia gravis es los aminoglucósidos. Aminoglucósidos, que recordemos que es un antibiótico que inhibe a la subunidad 30S, las unidades 30S de los ribosomas de las bacterias. Estos están contraindicados en pacientes con miastenia gravis porque estos, es muy raro, pero los aminoglucósidos pueden bloquear la placa neuromuscular. Entonces, si ya de por sí tenemos que el paciente tiene bloqueo de la placa neuromuscular por este anticuerpo, si le damos un aminoglucósido puede empeorar la sintomatología del paciente. Entonces, si viene un paciente con alguna infección que requiera un aminoglucósido, le vamos a dar otro tratamiento que no está con un aminoglucósido para no empeorar la sintomatología del paciente. Digamos, este es el más contraindicado o el que más se conoce como contraindicación, pero hay otros medicamentos que empeoran la sintomatología de miastenia gravis, como es por ejemplo cloroquina, ciprofloxacino, que es una quinolona, ciprofloxacino, que igual es un antibiótico, fenitoína, que es un anticonvulsivo, relajantes neuromusculares. ¿Qué otra cosa? Si el paciente se le da procainamida, que es un antiarrítmico tipo clase 1A, pero bueno, procainamida o quinidina, y hay un montón, pero generalmente son estos: aminoglucósidos, ciprofloxacino, cloroquina, quinidina, procainamida, relajantes neuromusculares, ciprofloxacino. Y el más común de todos, o el más conocido como contraindicación, es el aminoglucósido.
aminoglucósidos son, por ejemplo, eritromicina, bueno, no, eritromicina no, es